Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buena noche. Depende en el momento en que usted vaya a recibir estos videos estudio, les estamos saludando. Hermanos queridos, estamos muy agradecidos realmente con el Señor y por supuesto también con todos ustedes por el apoyo que nos están brindando tanto en la página como de TikTok como de YouTube o de Facebook, que es donde estamos nosotros compartiendo estos videos, ¿no? Y de paso, hermanos queridos, les animo a que ingresen justamente a estas páginas. Me pueden encontrar, por ejemplo, en YouTube como Raíces Cristianas SPG, Salvo por Gracia. En TikTok estoy con mi nombre, César Navaní. Y en Facebook, bueno, me pueden encontrar también por mi nombre, ¿no? Hermanos, estamos analizando nosotros lo más profundamente posible, lo más exhaustivo posible, este estudio que nos está mostrando a través de la historia y por supuesto con evidencias bíblicas de cómo es que la herejía ya desde prácticamente los inicios de la iglesia cristiana primitiva han estado y nos han afectado hasta estos tiempos, ¿no? Y hoy, hermanos queridos, quiero que veamos un tema nuevo, por supuesto está todo relacionado, ya hemos visto nosotros cómo a través de la historia se han levantado diferentes personajes, como este el tal Arrio, que lo hemos bautizado o lo hemos renombrado nosotros como el hereje más grande de la historia, ¿no? Por todo el daño que hizo justamente a los llamados cristianos de aquellos tiempos, ¿no? Cuando se niega la Trinidad, cuando se ataca la divinidad del Espíritu Santo y la divinidad de Jesucristo, es cuando estos sectarios logran, entre comillas, boicotear lo que la Biblia ya enseña desde hace muchísimo tiempo atrás, ¿no? Hermano querido, el título de este estudio que vamos a ver en esta ocasión se va a llamar ¿De dónde nacen los unicitarios? Y lo vamos a estudiar desde la perspectiva histórica y doctrinal, como lo estamos haciendo hasta ahora, ¿no? Pero antes de esto, hermanos, yo quisiera mostrarle tres videos como para que usted tenga una idea qué es lo que piensan estas organizaciones religiosas como los unitarios y los unicitarios, ¿no? Porque ellos a nosotros nos consideran hereje por creer en la doctrina de la Trinidad, ¿no? Ellos no consideran que, por ejemplo, el Hijo sea coeterno o cosustancial con el Padre, sino más bien, como bien Arrio estaba enseñando esta herejía en el siglo IV, muchos de ellos consideran a nuestro Señor Jesucristo como un subordinado al Padre, no como un coigual o coeterno al Padre. También lo consideran una persona creada, un ser creado, y algunas sectas como los testigos de Jehová, los mal llamados testigos de Jehová, ellos consideran que nuestro Señor Jesucristo simplemente es un ángel, ¿no? Hermano querido, le voy a compartir entonces tres videos eh, donde hay personajes, o mejor dicho, vamos a ver unos hermanos que ellos también hacen lo que es apologética. Aclaro que no tengo derecho de autor, pero creo que esto va a servir como para graficar realmente qué es lo que estos, perdón, sectarios como los unicitarios modalistas y y los unitarios, que son conocidos también como los solo Jesús, piensan de nosotros, ¿no? ¿Por qué soy solo Jesús? Solo por esto. Solo Jesús es el fundamento de la fe cristiana. Primera de Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Solo Jesús es el nombre en que podemos ser salvos. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Bueno, si ustedes observan lo que dicen,
hacen mucho hincapié en solo Jesús, ¿no? Es lo que venimos enseñando ya de hace tiempo para acá, donde vemos que ellos dicen, niegan la Trinidad y dicen que Jesús es el Padre, Jesús es el Espíritu Santo y por supuesto Jesús es el Hijo, ¿no? No consideran ellos que Dios es Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Totalmente lo opuesto a todo, ¿no? A todo esto, ¿no? Que estamos enseñando. Otro video que vamos a compartir, presta atención a lo que dicen acá. Si se cree en la Trinidad, ¿se perdería el alma y por qué? Y no hay un texto que garantice que creyendo de que hay tres dioses vamos a ser salvos. Hermano, y usted directamente, ¿qué le diría a un trinitario? ¿Qué le diría? Que primeramente tiene que creer lo que dice la Escritura. La Biblia dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y si le creemos a la Escritura y no al pensamiento, somos salvos. Amén. Hola amigos de Camino al Cielo, Dios les bendiga, mi nombre es... Bien, como ustedes pueden escuchar, hermanos queridos, se agarran por supuesto de algunos textos bíblicos para tratar de fundamentar sus herejías, ¿no? Pero ustedes lo escucharon. Ellos dicen que Dios es uno y nosotros también creemos en ese tipo de doctrina porque lo vemos en la Biblia, ¿no? Pero cuando ellos hacen énfasis en que Dios es uno, están diciendo Dios es Jesús Padre, Dios es Jesús Espíritu Santo y Dios es Jesús Hijo, pero no ven a la doctrina de la Trinidad, porque como ya hemos venido estudiando nosotros esta herejía arriana, de decir, por ejemplo, que el Espíritu Santo es simplemente una fuerza activa, que es un poder que emana de Dios, pero que no es Dios. Y también, por supuesto, al quitar lo que es la divinidad de Cristo, al decir que solamente es un ser creado, es un hombre exaltado, que es un subordinado al Padre, pero que no es Dios, le quitan, por supuesto, esa divinidad y desarman o desarticulan por completo lo que es la doctrina de la Trinidad, ¿no? Pero como ya hemos demostrado, por supuesto, en los videos anteriores, la doctrina de la Trinidad está de tapa a tapa, desde Génesis hasta Apocalipsis, y podemos encontrar tranquilamente toda esta doctrina, ¿no? Y veamos un video más de qué piensan estos unicitarios y estos unitarios de nosotros que defendemos y creemos y amamos la Trinidad. ¿A un trinitario lo podemos llamar hermano en Cristo? No, no es hermano en Cristo. ¿Y a un católico? Tampoco. San Juan, capítulo 10, verso 30, yo y el Padre uno somos. Que comience la clase. Regla 1 de hermenéutica. Ahí está. Tergiversan los textos bíblicos diciendo yo y el Padre uno somos. Pero no se dan cuenta, hermanos queridos, que ahí mismo está diciendo yo y el Padre uno somos. Es lo que predicamos, hermanos queridos. En la esencia, el Padre y Jesucristo son uno. Pero ellos no pueden ver ahí que tranquilamente el texto bíblico hace mención a dos personas. El Padre y Cristo. Yo, una persona, y el Padre, otra persona. Pero bueno, lamentablemente ellos no pueden darse cuenta de estas enseñanzas, ¿no? La Biblia enseña de que lamentablemente estas personas tienen un velo puesto, un velo espiritual en sus ojos, para que la verdad del Evangelio no les resplandezca, ¿no? Los movimientos unitarios y unicitarios tienen orígenes y desarrollos doctrinales distintos, ¿no? Hay que entender esto, que a pesar que ambos en algún punto están negando directamente la Trinidad, pero tienen un desarrollo, unos orígenes totalmente distintos, ¿no? Aunque ambos coinciden en su rechazo de la doctrina de la Trinidad, desde la perspectiva histórica y doctrinal, estos movimientos surgieron en diferentes momentos y contextos. Por ejemplo, el unitarismo apareció en Europa en el siglo XVI y el unicitarismo apareció en Estados Unidos en el siglo XIX. Como dijimos, aunque ambos enfatizan
la unicidad de Dios, sus enfoques hacia la persona de Jesús y también el Espíritu Santo, y también así como sus doctrinas teológicas, pero varían todo esto, ¿no? Hermano querido, no interesa porque hemos visto también en los videos anteriores cómo el arrianismo ha llegado hasta estos tiempos y se lo está practicando en diferentes fases, ¿no? Algunos tienen quizás una manera de aplicar el arrianismo, pero en definitiva todos concluyen a la misma teología y falsa doctrina que vienen arrastrando de Arrio, ¿no? Orígenes del unitarismo y contexto histórico y doctrinal, ¿no? El unitarismo surgió en Europa en el contexto de la Reforma Protestante del siglo XVI, cuando algunas comunidades cristianas empezaron a cuestionar aspectos de la teología tradicional, incluyendo la doctrina de la Trinidad. Reformadores como Miguel Servet, vaya anotando este nombre para conocer a este otro hereje, reformadores como Miguel Servet y Fausto Socino fueron pioneros en rechazar la Trinidad y en afirmar que Dios es una unidad absoluta sin distinción de persona en su ser. Y de ahí que hemos visto los videos justamente cuando ellos afirman, sí, Dios es uno, y nosotros decimos, amén. Claro que creemos en eso, pero ellos niegan la Trinidad porque no ven o no pueden enseñar o no quieren creer en lo que es la distinción de persona en su ser. En cambio, nosotros los que amamos la palabra escrita de Dios, los que somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, vemos claramente esa distinción entre la primera persona que es Dios Padre, segunda persona que es Dios Hijo y tercera persona que es Dios Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué más podemos decir de todo esto? Vamos a ver un poquito quién es Miguel Servet, ¿no? Miguel Servet y los primeros cuestionamientos de la Trinidad. Miguel Servet, un teólogo y médico español, es una figura importante en los orígenes del unitarismo. En su obra de Trinitatis Erroribus, que quiere decir los errores de la Trinidad, publicada en 1531, Servet argumentó que la doctrina de la Trinidad no era bíblica y que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo no son personas distintas, sino, presta atención, manifestaciones diferentes del único Dios, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Manifestaciones diferentes, ¿no? Servet sostenía que Jesús era el Hijo de Dios, pero no igual a Dios en esencia. Por sus enseñanzas, Servet fue condenado y ejecutado en 1553 en Ginebra. Ahí está claramente también la influencia de Arrio en este Servet, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Bueno, habíamos nombrado también a esta persona que estaba junto con Miguel Servet, una persona de nombre Socinio. Socinianismo y Fausto Socinio, ¿no? Tras la muerte de Servet, Fausto Socino, un teólogo italiano del siglo XVI, desarrolló el pensamiento unitarista en lo que se llamó socinianismo. Socino sostenía que Jesús era el Mesías y el Hijo de Dios, pero rechazaba la preexistencia de su divinidad coeterna con el Padre. Socino interpretaba que Jesús fue exaltado a un estado divino y después de su resurrección, pero no era eterno ni consustancial con Dios Padre. Ahí está la herejía, hermanos queridos. Los socinianos también negaban la expiación vicaria, enseñando que la salvación se basa en la fe y el arrepentimiento
más que en la muerte sacrificial de Cristo. Qué herejía tremenda, hermano querido. El socinianismo influyó en Polonia, Transilvania, donde se establecieron iglesias unitarias. Veamos un poco más el desarrollo del unitarismo en Inglaterra y Estados Unidos. En el siglo XVIII, el unitarismo se expandió a Inglaterra y luego a Estados Unidos. En Inglaterra, líderes como Joseph Priestley promovieron al unitarismo en posición al anglicanismo y otras formas de cristianismo trinitario. A comienzos del siglo XIX, el unitarismo se había convertido en una corriente establecida en Estados Unidos y muchas congregaciones unitaristas surgieron bajo la influencia de pensadores como William Ellery Channing, quien enfatizó la moralidad y el ejemplo de Jesús más que su divinidad. De ahí es que nosotros vemos, lamentablemente, a muchas de las personas que no pueden aceptar que somos salvos por gracia y por fe, sino que ellos consideran que tenemos nosotros también que aportar con un buen comportamiento, con una buena moralidad, ¿no? Que eso, por supuesto, el verdadero Hijo de Dios lo logra porque es una nueva regeneración, no porque se está esforzando o porque cree que tiene que contribuir de esa manera para completar o ganar su salvación, ¿no? Esta herejía que estamos viendo acá de este personaje, Fausto Socino, está justamente enseñando primeramente que es más importante que la expiación vicaria, que se arrepientan, como está diciendo acá. A ver, ¿dónde leímos? Sí, acá está. Que se arrepientan y por supuesto también estaba negando que eso es mucho más importante que el derramamiento de sangre que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, ¿no? ¿Qué más dice este Socinio? Bien. Creencias doctrinales del unitarismo. El unitarismo sostiene varias doctrinas fundamentales que lo diferencia del cristianismo trinitario. Una, por ejemplo, Dios como unidad absoluta. Los unitarios rechazan la doctrina de la Trinidad, insistiendo en que Dios es un ser indivisible. Para ellos, el concepto de tres personas en un solo Dios es incoherente y no encuentran respaldo en la Biblia. La divinidad es vista como una entidad singular y se rechaza la noción de una pluralidad de persona de la deidad. Hermanos queridos, como ustedes pueden observar, todas estas herejías que salieron ya en los siglos XVI después de Cristo, junto con la Reforma, de la mano de este tal Miguel Servet y luego continuado por Fausto Socino, podemos darnos cuenta que han llegado hasta ahora esta herejía, ¿no? Y así como estos pseudos pastores unicitarios y unitarios dicen no podemos llamar hermanos a los trinitarios, pues hermanos queridos, con todo el respeto que merecen nuestros amigos unitarios y unicitarios, tampoco nosotros podemos llamarlos hermanos en Cristo cuando están rechazando la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y rechazan la divinidad del Espíritu Santo. Cuando hacen eso, mis amigos unitarios y unicitarios, ustedes lamentablemente están quedándose sin esa provisión que Dios ha dado para que la humanidad sea salvo de la condenación eterna. Hermanos queridos, vamos a dejar por acá este estudio, esperando en el Señor que todos ustedes hayan podido salir bendecidos y si Dios permite nos vamos a estar encontrando en los próximos videos. Que el Señor me los bendiga.